La mayoría de la gente alguna vez se ha preguntado cómo puedo alcanzar las bendiciones de Dios, y es muy probable que usted también se haya hecho esta pregunta. Si quiere averiguarlo, quédese conmigo y aprendamos juntos qué dice la Biblia de este tema. Mi nombre es Juan Carlos y espero que Dios hable a su vida como lo ha hecho a la mía. La palabra del Señor en Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primera medida quiero que veamos la palabra bendición. ¿Cuáles son los términos que se usan en las Sagradas Escrituras para esta palabra? En hebreo, el término es barak y se utiliza básicamente en dos sentidos importantes, aunque también se puede utilizar en otros, pero quiero centrarme en dos de ellos. El primero: el menor es bendecido por el mayor, suponiendo un beneficio o privilegio, como lo podemos ver en Génesis capítulo 22, versículo 17. Por el otro lado, también se puede ver como el menor puede bendecir al mayor, ofreciendo palabras de alabanza, como lo podemos ver en Génesis capítulo 24, versículo 27. El griego usa el término eulogia, que significa básicamente hablar bien, y se deriva de la palabra elogio. En este pasaje vamos a ver varios aspectos que Pablo presenta sobre cómo recibir la bendición de Dios. Pablo presenta varios puntos de qué es la bendición de Dios y cómo puedo yo recibir esa bendición. Para ello, vamos a estar hablando de 6 puntos importantes. Y antes de entrar a estos puntos, quiero que usted entienda que vamos a hablar sobre la bendición de Dios, el beneficio o el favor que el hombre puede recibir de parte de Dios. Pablo inicia escribiendo este versículo que leíamos, bendiciendo a Dios. Y vemos acá el segundo aspecto que leíamos o que aprendíamos de la palabra barak. Pablo presenta palabras de alabanza, palabras de adoración al Señor. Y es que, querido amigo y hermano, eso es todo lo que como seres humanos podemos ofrecer a Dios. Porque Jesús mismo lo dijo: solo hay uno bueno y ese es Dios. El hombre, por su naturaleza, no tiene nada bueno que ofrecerle al Señor. Lo único que podemos es agradecerle por su bondad, por su generosidad, por ser tan bueno con nosotros. El segundo aspecto que nos presenta Pablo es el primer punto que les mencionaba de la palabra barak. La palabra barak es cuando alguien superior bendice a alguien inferior para beneficio de éste, con favores. Ahora bien, ¿cómo puede el ser humano alcanzar el favor de Dios, los beneficios que Dios está dispuesto a ofrecerle al ser humano? Para ello, vamos a hablar, como lo había mencionado, de 6 puntos importantes. El primero de ellos: ¿cuándo nos bendice Dios? Dios bendice al ser humano cuando éste está en Cristo. Al finalizar el versículo, leíamos muy claramente: en Cristo. Lo que nos da a entender, querido amigo, querido hermano, como está escrito en otros pasajes de la Biblia, como lo es Colosenses 2:10, que nos dice que estamos completos en Él, en Jesús. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice que todas las cosas necesarias, todas las cosas de la vida y de la piedad, ya nos fueron dadas. Y nos fueron dadas al momento en que el ser humano está en Cristo. Estar en Cristo significa aceptar a Jesús,
creer en Jesús, recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y dedicar nuestra vida a conocer a Jesús. Es esencial entender que estar en Cristo implica vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu de Dios y cuestionando cada una de nuestras acciones a la luz de la Biblia. ¿Quiere usted recibir esas bendiciones de Dios? Tienes que estar en Cristo. Tiene usted que estar en Cristo. Porque entonces usted va a decir, ¿quiénes son los que reciben la bendición de Dios? Los que reciben la bendición de Dios son los creyentes. Cuando Pablo usa la palabra nos bendijo, se está incluyendo. Pablo está diciendo que los creyentes han sido bendecidos en Cristo. Tercer punto, importante. ¿Cuáles son entonces esas bendiciones de Dios? Aquí menciona bendiciones espirituales. Aquí no está hablando el apóstol del alcance de esas bendiciones que solamente va a ser en un ámbito espiritual, un ámbito solo del beneficio del espíritu, del alma del hombre. No está refiriéndose Pablo a esto. La Biblia, cada vez que usa el término espiritual, se está refiriendo a algo que viene o que es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales son de origen divino, vienen de Dios, pero son dadas al ser humano a través o por el poder del Espíritu Santo. Todas nuestras necesidades están previstas por Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Recuerde usted que la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos. Recuerde usted que la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios ya tiene previstas todas las necesidades del creyente, de aquella persona que camina por fe en Cristo Jesús. Cuarto aspecto, ¿dónde están estas bendiciones? El creyente se podrá preguntar muchas veces, Dios, si tú me has dado bendición, ¿por qué tengo dificultad? ¿Por qué paso adversidad? ¿Por qué paso angustias? ¿Por qué, Señor? Creo que esta pregunta nos la hemos hecho también muchas veces. Entonces nace esta otra pregunta, ¿en dónde están estas bendiciones? Dice la palabra que su ubicación son en los lugares celestiales. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a ser solamente cuando estemos arriba en el reino de los cielos? Recuerde usted, la palabra de Dios nos enseña, venga tu reino. Ese fue un fragmento de la oración que nos enseñó Jesucristo. En los lugares celestiales se está refiriendo a todo lo que abarca el gobierno de Dios, el dominio de Dios. Donde Dios tiene dominio, ahí están las bendiciones de Dios. Entonces, para la persona que está en Cristo, que camina en este mundo y que camina por el Espíritu en las cosas espirituales, es muy importante que el creyente ponga siempre la mirada en Jesús y que el creyente siempre busque habitar en los lugares celestiales. En otras palabras, el creyente tiene que buscar siempre su limpieza, su pureza, vivir una vida en obediencia, en rendición, en sujeción a la palabra de Dios. Donde quiera que usted vaya, hermano, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, los recursos de Dios están disponibles para usted, siempre y cuando usted permanezca fiel, siempre y cuando usted permanezca en Cristo, siempre y cuando usted sea partícipe del reino de Dios.
Siguiente punto. ¿Por medio de quién recibimos? Es importante saber que somos benditos en Cristo. Recibimos estas bendiciones a través de Jesucristo. Es Jesús el intermediario que nos hace participar de las bendiciones de Dios. Es Jesús en quien nosotros tenemos nuestras riquezas, nuestros recursos. Dios nos da en Cristo una posición como hijos de Dios, como santos. Dios nos da todo a nuestro alcance. Dios pone a disposición el reino de los cielos para sus hijos, para los creyentes. Y ya como último punto, ¿quién hace manifiestas estas bendiciones en nuestras vidas? Como yo les decía unos puntos atrás, es el Espíritu Santo quien hace la obra en nosotros, y es el Espíritu Santo quien hace que estas bendiciones se materialicen en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien obra en cada creyente, haciendo una realidad las bendiciones espirituales destinadas por Dios desde el principio. Su plan siempre ha sido bendecir al ser humano. El plan de Dios siempre ha sido darle bendición al hombre, pero Él estableció que para que el hombre pueda recibir esas bendiciones, recibir esos recursos, disponer del reino de los cielos a su favor, el hombre debía estar o debe estar en Cristo. El hombre, el ser humano, debe ser guiado por Dios, debe obedecer a la palabra de Dios. El ser humano debe vivir una vida por el Espíritu Santo. Esto es una vida desinteresada de las cosas del mundo, una vida desinteresada de las corrientes de este mundo, una vida que no es guiada por emociones, que no es guiada por sentimientos, que es guiada por la realidad en Cristo Jesús, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad. Porque muchos quieren alcanzar la bendición de Dios para alcanzar riquezas, fama y gloria de este mundo. Pero no es para esto, o no es el propósito por el cual Dios ha diseñado todo esto desde el principio de los tiempos. No es el propósito por el cual desde antes de la fundación del mundo estableció Dios que iba a entregar todos sus recursos a disposición del ser humano. Ya para finalizar, quiero decirles que es en Cristo en quien recibimos las bendiciones de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo que recibimos estas bendiciones. Y Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Así que si usted, querido amigo, que me está oyendo, o querido hermano, si usted quiere ver el poder de Dios, las bendiciones de Dios, tener a su disposición los recursos de Dios, es importante que usted lleve una vida en obediencia a la palabra de Dios, que usted lleve una vida en santidad, que usted lleve una vida basada en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Jesús, que usted lleve una vida en obediencia, rendida a Dios. Y en lugar de afanarnos por buscar las bendiciones, debemos enfocarnos en cómo usarlas, porque ya son nuestras. Las bendiciones de Dios, los recursos de Dios, todo lo que Dios quiere darle al creyente, ya el creyente puede disponer de ellas, porque Dios ya se las entregó. Dios ya nos las entregó. Entonces, enfoquémonos en cómo usar estas bendiciones para beneficio del reino de los cielos, para que prosperemos en todo aspecto de nuestras vidas y que todo esto sea bajo la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, como lo dice en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, amado, yo deseo, yo quiero, yo anhelo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora bien, quiero hacerte una invitación y me dejes en los comentarios qué opinas, si estás de acuerdo en que se salude a un hermano diciéndole Dios te bendiga,
si ya estamos benditos en Cristo Jesús? No quiero que se me malinterprete con esto, solo me parece interesante esta pregunta. Esta pregunta surge de un video donde se cuestiona este saludo del cristiano y me gustaría conocer su punto de vista. Estaré hablando de ello en mis redes sociales, así que por favor déjenme saber en sus comentarios ustedes qué piensan. ¿Debemos saludar al hermano Dios te bendiga? ¿Debemos saludar a un amigo Dios te bendiga? Si te gustó este contenido, por favor no olvides darle al botón de me gusta, seguir mi canal. De esta forma yo podré saber si el contenido está siendo de edificación, si el contenido es interesante. ¡Paz a vosotros!